tuvieras que elegir a alguien de la política, ¿con quién no te tomas un café? Uy, qué pregunta. ¿Con quién no te tomás ni un café? Siento como que no tendría puntos en común. Hasta sería más conversable tal vez con Cristina. Digo, tendrías más puntos en común que charlar. Con Cristina, sí, con Cristina. Tendrías que ir a San José 1111 igual. Pero... Bueno, está bien, eso. La realidad es que cuando ustedes vean a un sorete, a un mierda humana... Buenas. Hola a todos. Hay varias clases de pelotudos. Está el pelotudo A, el pelotudo que sabe que es pelotudo y se aferra a la pelotudez. Total, es pelotudo. Digo, si ustedes revisan mis declaraciones, siempre dije lo mismo acerca de la inflación mayorista. Es de esperar que para el mes de agosto de este año la inflación minorista arranque con 0. Necesitamos su aporte para combatir el pelotudo dañino, aquel pelotudo que hace daño. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Inmejorable presentación, como siempre Julián Varese, con ese minuto que nos compromete muchísimo para ver qué hacemos ahora en los 59 que nos quedan. Antes de empezar con la marcha de las personas endeudadas y de quienes acompañaron la movida, quiero prometerles que vamos a compartir con ustedes desde AR12 muchísimos países que sí han hecho algo por los endeudados, que sí se han preocupado, que han tomado medidas. Señalado esto porque una de las cuestiones que hay que dirimir en la República Argentina es la locura, la estupidez que pretende el gobierno de desinteresarse totalmente del tema. Es entre privados, no tenemos nada para hacer, no es un tema nuestro. Vamos a exhibir para ustedes, como si fueran documentos, las pruebas de que el mundo ha sabido moverse en este sentido. Pero empecemos con la marcha, que hoy movilizó a unas cuantas miles de personas, entre los que deben y los que querían acompañar esta injusticia a la que arrojó a los habitantes de la Argentina a la mitad el módulo de gobierno que se tiene hoy día con la presidencia de Javier Milei, por supuesto a cargo de lo que son las corporaciones. Pero la manera de gobernar, el modelo de gobierno instalado por Milei, son determinantes para que la Argentina viva una crisis que no conoce precedentes. Jamás en la historia estuvieron tan endeudados los argentinos, más de 20 millones, y casi 6 millones que no pueden pagar directamente, están desentendiéndose de esto y diciendo que pase lo que Dios quiera. En realidad les va a ser todavía más grave, porque lo que están haciendo contra esta gente en algunos bancos ya es trasladar la deuda directamente a abogados. Los que están siendo acosados todos los días con insistentes llamados para que pague, para que se presente, etcétera, lo van a pasar todavía peor en el futuro. Es un drama, es una cuestión que hace a la salud mental. Van a escuchar ustedes a la ministra Monteoliva, y lo van a hacer aquí en nuestro programa, lo van a escuchar, cuando reconoce que hay suicidios por la situación económica dentro de las Fuerzas Armadas y policiales. Imaginen lo que es en el resto del pueblo, ella misma lo dice. Bueno, esta marcha dejó muchos testimonios del dolor que sufren hoy día los argentinos. El endeudamiento de estos tipos se dan el lujo de decir que es una cuestión entre privados, que se tienen que arreglar solos, y no saben que el contexto económico, social, político y lo que ellos están haciendo con la instrumentación de esta política te llevan a que tengas que endeudarte, a que tengas que solicitar préstamos, a que tengas que planificar tu vida de otra manera, porque al día 15 ya estás viendo qué hace con el dinero. Y nosotros, dentro de mi lugar, estoy en una situación privilegiada, que tengo un laburo formal, con derechos y demás, pero hay mucha gente, la informalidad crece cada vez más. Imagínate eso, que tienen que recurrir a otro tipo de deudas. Que antes uno se podía endeudar, pero para cambiar el lavarropa, la heladera, el televisor, tal vez comprar ropa, el que podía un auto, pero no con comida. ¿A dónde hemos llegado? Imagínate que un jubilado que hoy cobra casi 500.000 pesos no llega a fin de mes. En esos lugares donde no es una relación entre privados, el Estado tiene que intervenir para proteger a los ciudadanos, porque vuelvo a insistir, los que iniciaron este problema y los que lo llevan adelante es la política económica del gobierno de Javier Milei. Es algo enajenante lo que sucede a los argentinos hoy día.
20.900.000 personas están endeudadas. Tienen deudas con bancos o billeteras. 6.000.000, están en mora. El 12,8% es la tasa de morosidad en las familias. El puesto número 12 en el ranking de morosidad entre 96 países que releva el Banco Mundial es una locura. Es algo intolerable que esto se haya hecho a través de un proyecto hambreador de los argentinos. Porque, como bien decían allí, en otra época, en el estado de bienestar hasta el 2015, nos podíamos endeudar para comprar una heladera, por ejemplo, pero no para comer, no para pagar la carne, no para pagar en el supermercado los alimentos indispensables. La morosidad récord. En noviembre del 2023, el 3%. En mayo del 2026, los bancos, 14,9%, el 15%. Mira el crecimiento de 3 a 15. Las tarjetas, era el 10%, ahora es el 36%. No se puede más. Y Milei sigue diciendo tonterías, insultando, hablando con una grosería que da asco, que provoca rechazo como lo hizo en el día de hoy. Y ya lo escucharon en la presentación y lamentablemente en el devenir del programa lo vamos a escuchar nuevamente para reflexionar. ¿Esto es un presidente? ¿Qué es esto? Es una barbaridad. Bueno, estas placas son altamente demostrativas de lo que está pasando con los argentinos. Mire ahora este editado de ellos, de Milei, de Caputo, de Javier, de Valenzuela, que aparece también diciendo cualquier cosa respecto a que esto es una cuestión entre privados, procurando justificarla. Esta es la marcha, esta es la manera de mostrarle al gobierno, estamos desesperados, estamos muy mal. Han salido las personas con discapacidad porque no les reconocen nada. Las personas jubiladas, por lo mismo. Pero es increíble que ahora salgan las personas endeudadas como consecuencia de toda esta situación. No se puede más. Milei, permítame que le diga, se lo dicen todos seguramente. No puede estar tan mal rodeado. Alguno tiene que ser buena persona entre los que están cerca de Milei. Tiene que haber alguien que, aunque sea, se aproxime moralmente a un sentido ético que se corresponda con valores humanos. Esto es inhumano. Es el responsable de lo que pasa económicamente con los argentinos. Los que comen o no comen tienen que ver muchas veces con los despliegues que hace la economía de un gobierno. Y ahora ha sido fatal, llevamos 2 años y medio insoportables. Al principio la gente dijo, bueno, aguantemos, nos piden algo para el comienzo, hagámoslo. ¿Cuánto tiempo? Pasaron 2 años y medio. Están desencantados una inmensa mayoría. Miren el editado que tenemos a continuación sobre estos 4 personajes. Se suma Valenzuela, que ahora funge como senador en la provincia de Buenos Aires, un ex periodista. ¿Habría pensado de esta manera respecto a la situación que viven las personas endeudadas cuando era periodista? La pregunta ¿es correcto que yo le haga pagar a usted eso? No. Ok, bien. Entonces, que dice que quienes se endeudan tienen responsabilidad. Obviamente. Perdón, más allá... La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? Ahí hay que diferenciar el punto que es un tema entre privados. O sea, es un banco dándole un crédito a otro privado. O sea, tampoco hay mucho que nosotros podamos hacer ahí. Es parte también de la gimnasia de los bancos. Nosotros en su momento le dijimos a más de un banco, escúchame, si estás prestando plata al 10% mensual y los sueldos crecen al 2%, y lo más probable es que esta gente no te pague. Hay que ir creciendo el crédito, las familias tendrán que calcular cuándo les conviene o no tomar un crédito y a qué tasa. Pero Diego, bueno, acá lo que importa es... En relación a la deuda y los créditos, que haya un 12% de morosidad con los bancos, ¿no habla de algo más sistémico que una decisión individual de argentinos que hicieron un mal cálculo a la hora de pedir créditos? No digo que hicieron mal cálculo, pasaron cosas. Hemos destacado una y otra vez, acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen moras y que con eso paguen. Son por lo menos irresponsables. Mire lo que cuenta página 12, Galperín usurero, Milei cómplice, protesta en la puerta del Mercado Libre para denunciar tasas de interés de hasta 1.300%. Peligro, zona de estafa a la familia, Galperín usurero.
Con estos mensajes en pancartas, cantos y volantes, un grupo de manifestantes se acercó a las oficinas de Mercado Libre para denunciar las tasas de interés de hasta el 1.300%. Marcos Galperín, los bancos y los fondos de inversión extranjeros se enriquecieron sometiendo con intereses usureros a quienes menos tienen. No es algo entre privados, no lo es, como dicen Milei y Caputo, es un plan deliberado. Esto lo dicen los manifestantes, lo decimos nosotros también. Ahí está la protesta frente a Mercado Pago, a los ámbitos donde se desenvuelve Galperín. Es para preguntarle a Caputo, a Milei, ¿en serio? ¿Es una cuestión entre privados, entre Galperín y yo, entre Galperín y usted? Esto es una situación de igualdad en la que hemos podido decidir libremente qué es lo que vamos a deber y por qué vamos a deber. ¿Cuáles son las condiciones que nos tienen atados a un cepo de imposibilidad de vivir decorosamente? Mire, Caputo habla de la usura. Le mencionan la usura. A ver qué dice. Con respecto a las tasas en pesos, hay, por ejemplo, billeteras virtuales que están cobrando un costo financiero del 700% o tasas arriba del 400%. ¿Eso el equipo económico evalúa tomar medidas ante estas tasas que parecen abusivas? Mira, del 700 la verdad que no he visto. Costo financiero total. Pero digamos, son tasas, sí, si están cobrando tasas, obviamente, del 700 y 400, obviamente que son tasas abusivas. Hoy no hay nada que les impida a ellos hacerlo, esa es la realidad. Qué inconsciente. Mire lo que son los créditos, las tasas por las nubes, 300%, 400%. El costo financiero total en los bancos tradicionales. De verdad, que peor que robar un banco es fundarlo. Ya es demasiado grave. Esto es una estafa descomunal de quienes seguramente no tienen necesidad y quizás porque no las conocen. Pueden proceder de esta manera, están matando a la gente, la salud mental de la gente. ¿Cómo se sale de esta situación? ¿Cuántos van a poder zafar? Hasta 1.500% es el costo financiero total de Mercado Pago. Quiere decir que los bancos, en su indecencia del 400%, son más decentes que Galperín, que llega al 1.500%. Ante esto dice el gobierno que no puede hacer nada, que es un asunto entre privados. Son mucho peor que irresponsables. No tienen vergüenza, no tienen decoro. Gustavo Lázari, un tipo de la derecha, dice que conoce gente, mira vos, gente que prefiere que la echen del trabajo por lo menos para pagar y después ver cómo sigue la vida. Me quedo sin trabajo, pero por lo menos terminan de mortificarme con la persecución de que tengo que pagar y yo mismo, por mi conciencia, quiero pagar, quiero salir de esto en lo que me he metido porque no tuve más remedio. Mire lo que dice Lázari. Empecé a verlo... la verdad, tarde para mi gusto, a principio de este año, fin del año pasado, en empleados, en personas comunes, che, loco, me atraso, préstame guita para pagar un crédito, ¿me entendés? Lo empecé a ver. Cuando recorro, empiezo a ver que el tema es muy fuerte. Empiezo a ver donde realmente me rompió la cabeza cuando voy a una charla en Corrientes y un empresario me dice, che, me están pidiendo retiro voluntario para pagar la deuda. Claro. Se merecen esta animación. Llegar a fin de mes, ir por un ascensor en el día a día, con esta sensación de abandono, con esta perplejidad frente a lo que les toca enfrentar. Tiene que poner la tarjeta para poder avanzar. Así está la vida. De esta manera se presenta. Y no se llega, El fin de mes queda ahí arriba, muy pero muy alto. Y siguen haciéndolo. Esta es la vida, es una excelente metáfora a la que están sometiendo a los argentinos el gobierno de las corporaciones y los CEOs, los gerentes del gobierno, empezando por Milei. Es mucho el dolor que refleja esta historia, porque esto se está viviendo de verdad. Es una animación, pero que toma como ficción una realidad. Así está la vida y ahí está el responsable.
el que se come absolutamente todo, porque él sí que está bien, porque él es de los que cobra con interés. Él tiene clientes que le pagan elevadas sumas por todo lo que ganan y que, por supuesto, lo convierten en un hombre con 10.000 hectáreas de campo, en un hombre con dineros en la isla de Mano, donde uno ponga la mirada. Por supuesto que con los contactos que tiene debe ser de las únicas personas bien cubiertas en el mundo. Son estafadores, es mucha la ventaja que le sacan al resto de los argentinos. Mire esta consultora, Centric, ¿hasta qué día del mes alcanza el ingreso? Bueno, ahí lo tenemos. La mayoría llega hasta el día 15, 22,3%, hasta el día 10, el 12,8%, hasta el día 20, por la izquierda, el 19%. Todo el mes hay un grupo privilegiado del 24%. Pero así está la situación. Esta es la realidad. ¿Cómo confrontar? ¿Cómo sobrellevar la vida? ¿Cómo explicar a los hijos la decadencia que se da en la familia, en la calidad de la comida, en tener que sacarlo del colegio, en tener uno mismo que prescindir de la prepaga? Las prepagas, con un aumento muy por encima de lo que es la inflación, la que ellos dicen que hay. Pero como es un asunto entre privados, un mal día va a haber alguien que diga, bueno, entonces nos podemos matar entre nosotros, asunto entre privados, ¿para qué va a intervenir la policía? Se puede llegar al pensamiento más loco, más absurdo, más estúpido, justamente porque nos empujan permanentemente a ese comportamiento que está generando una tremenda decadencia de lo que es la salud mental de la población. Sin adjetivar, escuche lo que dice Monte Oliva, la ministra de Seguridad. Y hablemos de los suicidios en las fuerzas, que han aumentado mucho. Son temas que le preocupa y la ocupa. Por supuesto que me preocupa y me ocupa. Voy a arrancar por el final porque hago una aclaración con este tema que muchas veces nos dicen, ¿se incrementaron los suicidios de las fuerzas? Y yo digo, sí, por supuesto que sí. Se incrementaron los suicidios de la fuerza en el año 2025. Hubo un 30% más que en el 2024. Pero les cuento algo. Se incrementaron los suicidios en el país, ¿sí? Y las fuerzas federales no escapan a esa realidad. Bueno, el resto de la población tendrá ese promedio, o más alto todavía. Este reconocimiento de a dónde hemos llegado, ella lo dice para tratar de minimizar frente al resto de la población lo que son los suicidios en las fuerzas. Probablemente quiso recorrer ese camino, pero lo que está también reconociendo, señalando muy claramente es lo que le pasa a la población. Así que es un asunto entre privados, Milei. A mí me parece que no. Y a Kicillof también le parece que no. Miren, creció como nunca. No solo el endeudamiento, sino particularmente la morosidad. Familias que han tenido que tomar deuda y que hoy no la pueden pagar. Se cuentan por millones. Y dice, no, ese es un problema individual. Es un problema micro. Yo soy economista también, pero no hace falta haber estudiado mucho. Milei, si millones de personas tienen el mismo problema, si eso pasa desde que aplican esta política económica, eso no es un problema micro, es un problema de tu gobierno. Es un problema que creó Milei con salarios bajos y endeudamiento caro. Es un problema que creó donde hay familias que se endeudan para sobrevivir. ¿De qué está hablando? ¿De qué país hablan? El sueldo no les alcanza. Es así, tanto es así, que si comparamos gobiernos, otro tiempo de salarios, 2,3% con Cristina Fernández. 4,2 con Macri, subiendo inmediatamente. Vino un gobierno neoliberal que no pudo cometer, no tuvo tiempo, el estropicio que está llevando adelante Milei ahora. Baja con Alberto Fernández la morosidad, porque había salario, porque había otra calidad de vida, porque no había que empeñarse para comprar alimentos. Se comía, se vivía en esa Argentina. Es completamente distinto el panorama. Esa columna roja del 13%, 12,8%, es la de Milei. Fíjese lo que ha cambiado la vida. ¿Cómo no va a cambiar la salud mental? ¿Cómo no va a haber los suicidios que reconoce hasta en las Fuerzas Armadas la ministra de Seguridad?
Es espantoso lo que le están haciendo a los argentinos. Y otros, los que están bien, los que se benefician con este gobierno, tendrían que decirle a Milei, para un poco la mano. Para un poco la mano porque se nos van a venir, un día se nos van a venir. Y vamos a pasar de victimarios a víctimas. Porque esto es atroz. Es algo inadmisible lo que le están haciendo a los argentinos. Mire la placa de nuevo, la podemos poner, porque me parece que es necesario que golpea lo suficiente, pero queremos golpear la conciencia de estos personajes. Mire cuando había estado de bienestar, 2,3 entre todos era la morosidad de la familia y no había prácticamente quienes no podían pagar, creo que era el 0,2 contra lo que ahora son 5.800.000 personas, el 25% más, 26% de las personas que no pueden pagar. 4,2. Con Mauricio Macri inmediatamente sube 2 puntos. Baja con Alberto Fernández, aún con un gobierno que tenía muchas debilidades. Se estaba mejor en este sentido y pega este salto brutal, desalmado, con Milei al casi 13%. Y esos pretenden que sea una cuestión entre privados y que el gobierno no tiene nada que ver. Ahora lo que le prometí al saludarlo. Vamos a recorrer el mundo en distintos años para que vea usted cómo los gobiernos sí se han preocupado. Ahí tiene El Confidencial, que es un medio europeo muy importante. Croacia cancela las deudas de los pobres. Esto era en febrero del 2015. Mire El Diario, Ecuador aprueba nueva ley, alivio financiero, condona deudas de hasta $10.000 para ciertos deudores. Sigamos, porque es en muchos países que esto ocurre. F cuenta cómo Putin promulgaba una ley que perdonaba las deudas y aquellos que firmaran contratos con el ejército. Sigamos, Claudia Sheinbaum le perdona la deuda a miles de mexicanos a partir de mayo de 2026, contemporáneo por completo. ¿Quiénes son los afortunados? Bueno, las personas que deben. ¿Qué es la ley de segunda oportunidad que permite cancelar deudas en España? Se pregunta Última Hora. Bueno, es la protección para aquellos endeudados que no pueden más. ¿Qué es la ley de segunda oportunidad? Bueno, demos en la Argentina una segunda oportunidad. Negocia el gobierno con los bancos, hágase cargo del desastre social y moral. Infobae, con motivo del Día del Trabajador, Lula anunció un paquete de medidas para aliviar las deudas de las familias brasileñas. Esto es lo que está pasando en el mundo, pero no en la Argentina. Así que no vengan con el cuento. Es una vergüenza, una falacia más de las tantas que dicen, una irrespetuosidad que llega al colmo de parte del gobierno, señalar que es un asunto entre privados, despreciativos. Tanto daño le han hecho a Milei, tanto lo han humillado en su vida de trabajador que ahora quiere humillarlos a todos y hasta disfruta, porque si no, no podría decir tales disparates con esta situación que están afrontando la gran mayoría. ¿Qué hay en la cabeza y en el corazón de este personaje? Hay una canción de Los Auténticos Recalientes, queridos amigos, compañeros míos en la 750, Adrián Stoppelman y Alejandro Sanz, que es la voz, la música, etcétera, de esto que de una manera especial, preparado por el equipo de producción, van a escuchar. Si la mano viene pesada y no te alcanza hoy ni para comer, no fue la mala suerte, fue mi ley. Si con la tarjeta te endeudaste y al laburo lo podés perder, no fue la mala suerte, fue mi ley. Fue mi ley, fue mi ley, fue mi ley. Fue mi ley, fue Toto Caputo y Sturzenegger también. Si cerraste tu boliche porque entraron Temo y Shane, no fue culpa del peronismo, fue mi ley. Y cuando haya elecciones, espero lo recuerdes bien. Fue mi ley.
hecho eso, son los responsables. Ya no sabemos cómo decírselo, muchacho. A ver si nos entiende Milei cuando le cantamos. Incluso puede tomar la canción, dicen que va a ser otro recital para celebrar el 0,8% mayorista, que ahora trata de que sea lo que él dijo. Jamás lo había hecho. Pero como miente en la cara de personas que están dispuestos a aplaudirlos, todo ese circo muy ganso que hoy, una vez más, en el Council of America, lo celebraba. Las groserías, las barbaridades que decía. La verdad, qué falta de estima. Me provocan más rechazo los que estaban escuchando a Milei y hasta lo aprobaban que el propio Milei. Ya va a ver por qué se lo digo. Bueno, la canción podría incorporarla Milei, con todo el mundo moviéndose en el recital. Fuiste vos, Milei. Bueno, con esta música, con la que tratamos de por lo menos permitirnos una sonrisa, porque si no todo es sufrimiento, clavarnos puñales a cada momento, vamos a saludar a los amigos que nos siguen en todo el mundo. Y por supuesto en toda la República Argentina. Tienen por lo menos la posibilidad de hacerlo. Ojalá que muchos como estos amigos elijan estar con nosotros. Y si no tienen página 12, están leyendo página 12 y de repente dice, ¿qué estarán haciendo en AR12? Y ahí aprieta el botoncito de AR12 y está mirándonos. Y por ejemplo, se entera de que Esper sigue siendo un motivo de noticia, porque ahora se presenta a clamar por su inocencia. Lea conmigo. La Nación, dice José Luis Esper, amplió su descargo en la justicia. Insistió con su inocencia y dijo que no le devolvió los $200.000 a Fred Machado. Bueno, lo tiran abajo de un tren. Un tuit de Esper, que mire qué inocente. ¿Cómo iba a saber yo en 2019 lo que no sabía nadie? Ahora le vamos a mostrar qué pasaba en el 2019. Pero es un cara dura, así le fue. Ni los bancos de Estados Unidos con los controles antilavados más duros del mundo, ni un solo organismo argentino o extranjero lo sabe. Ah, no. Si estaba acá exiliado, escondido, y lo pedían de los Estados Unidos. Y era la Corte Suprema de Justicia con 3 bandidos al frente, la que no tomaba la decisión de devolvérselo a los Estados Unidos. Así que, ¿cómo iba a saber yo? Bueno, Machado mismo es quien lo cuenta. Ahí está Machado. Vale la pena. A Esper le diría hoy, flaco, vos eras asesor, te tendrías que haber asesorado mejor. Y segundo, de no negar cosas que iban a ser evidentes. Preocupado por el plan de congelamiento de precios de Macri. Entre gitanos no miramos las cartas, así que... ¿Cuánta plata le diste, Esper? Para la campaña no fue mucha. Él no tenía una estructura grande. ¿Cómo le va a los aviones? ¿El avión? Un avión le puse para que él lo vuele. Puede pagar hoteles, todas esas cosas, ¿no? Y lo vi como un... Acordate, el Esper del 19 no era el Esper del 25. ¿Te gusta el Esper del 25? Y no, el Esper del 25 se convirtió en lo que él combate. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a la invitación que me formularon por venir a verlos. Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido. ¿Cómo lo iba a conocer yo, no? Vilma Ripoll le preguntó con mucho acierto lo que van a escuchar. Diputada Ripoll. Gracias, señor presidente. Bueno, hay que decirle porque es una formalidad. Porque la verdad que lo que le quería preguntar es, después de toda la denuncia que hay y después de habernos dicho, zurditos van a correr, usted ya corrió con la moto. Y además nos dijo cárcel o bala. Entonces ahora le puedo preguntar cuál elige, cárcel o bala. Bien, entonces... Y ahí se escapa en la moto lo que decía Vilma Ripoll, que hizo una pregunta pertinente a este personaje insólito. Estaba escapando de Lomas de Zamora. Así trata de huir ahora de su responsabilidad frente a la justicia, diciendo, ¿yo cómo voy a saber quién era Fred Machado? Y el tipo estaba dando $200.000.
que él dice que los ganó porque había un trabajo. Frei Machado parece que tenía un primo, que tenía una hermana, que tenía un socio, que tenía no sé qué, que tenía una mina en Guatemala. Entonces Frei Machado le daba $200.000 por ese trabajo que iba a hacer en Guatemala. Es una vergüenza hasta la presentación. Pero se animan a todo, ¿eh? Mire lo que es capaz de decir el hermano de Adorni, Francisco Adorni. Dijo que se confundió y puso un 0 de más en su declaración jurada. ¿Usted lo puede creer? Se animan. Espera a decir, yo no sabía quién era Machado. No lo tengo a Machado. Gracias por el avión a Machado. Gracias por los $200.000, Machadito. Y así la historia. Estos son los personajes de La Libertad Avanza. Estos son la gente que la ultraderecha económica de la República Argentina usa, vistiéndolos de ultraderecha porque ni siquiera sabe lo que piensan. Porque si pensaran un poco, algo mejores serían. Ahí está Cerimedo, Esper, Francisco Adorni y el otro Adorni. Mire cómo explicaban en Radio Mitre lo del 0 que puso de más Francisco Adorni. Francisco Adorni explicó en un escrito que no quiso mentir, simplemente se olvidó de un 0 en la cifra del crédito hipotecario que había pedido al Banco Provincia para la compra de la casa en Citibel. Puso 13 millones de pesos en lugar de 130 millones. Se le chispoteó un 0. Bueno, Cerimedo, Spagnuolo y la trama de la corrupción en la Andi. Cuenta, página 12. La balacera que casi mata a Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, tuvo su rebote en Comodoro Pi, más precisamente en la causa Andi. Beller prendió el ventilador y aseguró que el superconsultor de Milei, de Bolsonaro, de Paz en Bolivia, le habló muchas veces de la corrupción. En diálogo con Página 12 aseguró que tiene en su poder las grabaciones de esas charlas con las supuestas confesiones que el consultor le hacía en la intimidad y agregó que está dispuesta, si la convocan, a declarar ante la justicia argentina. La negra Bernasi con esto hizo dulce en sus comentarios. Mira, se ve que alguien estuvo ayer trabajando porque si vos buscas tweets de Milei que digan la palabra Cerimedo, no hay ninguno. Ah, los borraron todos, mirá vos. Alguien ayer estuvo borrando. Borró todo. Ah, mirá qué datito, no lo sabía eso, es buena esa. Creí que estaba la negra, estaban sus compañeros del programa. Este sí, es Evo Morales. ¿No? Con este tema de Cerimedo están deteniendo. Él sabe todas las barbaridades que hicieron hasta el presidente y su gabinete. ¿Te vas a acordar? Van a liberar en cualquier momento. Van a liberar. Lo digo para repetir lo que dijo sus ministros. Prioridad, ¿no? Como dijo, de prioridad la atención de Evo. Balacera. Y ahora nos tenemos que ocupar de otra actitud de una persona que ha perdido todo el rumbo, como Milei, que reposteó a libertarios que dicen que este fue un autoatentado. El primero que lo mencionó hacia la pasada, por si acaso, fue el diario Clarín. Pero ellos también inmediatamente se prendieron. Mala suerte, porque Clarín ya tuvo que aclarar lo que está en el expediente, que sí hubo balazos, que sí hubo heridas, que sí fue un atentado, que esta mujer estaba embarazada de Cerimedo, y que por eso Cerimedo, que quizás tiene familia, algo así, tengo entendido, y tiene hijos, no quería ese hijo que esta mujer le anunciaba, estaba embarazada de 1 mes, y esto explicaría el intento de asesinato de Nadia Beller. La Nación da el parte médico también de los balazos recibidos. Vamos a leer lo que dice al respecto el diario La Nación, porque como Clarín ahora, en estos momentos en la web, está reconociendo que sí, fue un atentado y que hay motivos, que había razones de peso. Lo primero que hicieron, porque querían defender a Cerimedo, con la idea de defender a Milei, de defender esa ultraderecha espantosa que ellos con sus diarios dirigen, lo primero que mencionaron fue un autoatentado, tipo lo que hicieron
en el intento de asesinato de Cristina Kirchner, ¿se acuerda? Bueno, el parte médico de Nadia Beller dice que sufrió heridas, el parte médico, por proyectiles de arma de fuego. Sin embargo, Milei tiene cosas todavía más escandalosas en el comportamiento como presidente. Hoy en el Council of America, es verdad que quienes estaban allí no merecen respeto. No conozco, no imagino una persona que merezca el respeto de ustedes o el mío, de los que estuvieron aplaudiendo este discurso lleno de mentiras, de barbaridades, de desprecio contra las mujeres, atacando a las mujeres del pañuelito verde, que son las responsables de todo lo que le pasa a este mundo. Todo fue un bochorno. Por lo tanto, ese hombre que tenemos de frente no es peor que aquellos que si estuviéramos parados detrás de Milei los miraríamos y diríamos, qué vergüenza toda esta gente. ¿Qué hemos hecho para que ellos sean, a través de personajes como Esper, Milei, Radorni, los conductores de la vida de los argentinos? ¿Qué hemos hecho? Escúchelo a Milei. La realidad es que cuando ustedes vean a un sorete, a un mierda humana, criticando a la Federico, es porque le está tocando un negocio a un prebendario, a un chorro y a un corrupto. Por eso putean tanto cuando Federico hace su trabajo. Y mire que sacó 17.000 regulaciones. Así es que, pero les digo algo más, vamos por mucho más. No voy a parar la forma de reformar y de mejorar la economía argentina. Bueno, que hay peor que lo que acabamos de escuchar, el que empezaba el aplauso. Fernando Cerimedo. Quiero ser el mañeto de la derecha. De verdad que si quiere ser malo, malo de verdad, elige bien, porque esa es una medida, la vara más alta de la maldad que podemos encontrar en el comportamiento de los medios de comunicación. Hay una forma distinta de comunicar, decía Cerimedo. Era también maestro de periodismo. Bueno, recurría a las mejores fuentes, porque para hacer un tipo de periodismo, que no es periodismo exactamente, estaba eligiendo un auténtico maestro. Noticias le dice, es como el mañeto de la derecha, sí, ojalá, ojalá. Esa es la medida de mis aspiraciones. Juan González, que era quien hizo la entrevista, cuenta algo más. Internacionales, lo voy a ver a Cerimedo, una nota delirante, que el título era Quiero ser el mañeto de la nueva derecha. Y hay una anécdota que me impacta mucho, que es que él hace todo como una demostración de poder. Vi mi primera y única granja de trolls que vi, la vi ahí, una mesa larguísima tipo de quincho con 70 PCs, con un hacker o un programador de cada lado, todo muy medio de película. Uno de ellos, me acuerdo, tenía tatuado de los pies a la cabeza toda la cara. Entonces Cerimedo te iba mostrando, bueno, estas 10 máquinas son cuentas de Facebook, estas 10 máquinas son de Instagram, estas 10 de Twitter. Decía, mirá, no sé, queremos que puteara a Macri, por ejemplo, bueno, tocaba 3 teclados y 700 bots te lo mandaban. Hablemos más directamente de la economía y vamos a empezar con estos datos sobre la caída del salario. Esto explica todo, por qué los endeudados, por qué no alcanza el dinero, por qué hay que pagar con la tarjeta 1 kilo de carne y a veces en 2 cuotas. En diciembre se cortó aquí el monitor, le digo a mis compañeros técnicos. Bueno, pero recuerdo que en 2023 era de 156.000 pesos el salario mínimo y ahora el salario mínimo es de 376.000. Bueno, ahí me recuperamos, gracias. Pero estas cifras son tan escandalosas que se graban con facilidad en uno. 156.000 en 2023, 376.000 ahora. La inflación, el aumento del salario 241%, la inflación 365, medida de la forma en que lo hace el INDEC de este gobierno, por supuesto, falseando, es mucho más. Pero tomemos la que ellos dicen, igual la pérdida ha sido del 124% desde el 2023 finales a este medio año del 2026. ¿Se puede así? No, no hay manera.
No hay manera de llegar a fin de mes, hay que, bueno, lo que ya sabemos. Hay que pedir dinero, hay que recurrir a lo extremo para poder sobrellevar la vida. Y aún así no se puede. Mire este tuit de Milei, ufanándose del 0,8 de la inflación mayorista, que tiene que ver con la baja interna de valores que no hacen a la economía de la gente. No tiene que ver con alimentos, con tarifas, pero nada que ver este 0,8%. Pero es tan mentiroso que él se anima a decir que el 0,8 era de lo que hablaba siempre. Bueno, vamos a mostrarle que es una falacia más de las históricas de Milei. Si ustedes revisan mis declaraciones, siempre dije lo mismo acerca de la inflación mayorista. Es de esperar que para el mes de agosto de este año la inflación minorista arranque con cero. La inflación minorista arranque con cero. La inflación minorista. Nunca se había expresado en los términos de ahora. Pero lo aplaudían. Esa gente que estaba hoy lo aplaudía. La canasta de servicios, la fuente UVA, interanual 53%. Necesitó una familia en AMBA para los servicios casi 300.000 pesos, 295 y esas monedas. Así estamos, sigamos mirando porque es muy importante que ustedes puedan registrar estos datos, tenerlos muy en cuenta, porque esto es lo que nos pasa puesto en números. Y usted lo sufre en su bolsillo. Y aquí nadie le está contando ninguna historia. Todas estas consultoras del Instituto Argentino Grande trabajan con una enorme seriedad. No hace falta a nadie mentir un solo número para hablar del desastre que es el gobierno, de lo mal que le ha ido a los argentinos con este gobierno. Ahora vamos a ver cómo en La Nación Más festejan la quita de subsidios. Y lo que hizo fue retirando subsidios de las tarifas. Que esos subsidios antes eran dados con emisión monetaria y por eso llegamos a tener el 200 y pico % de inflación que sí, perdón, de Massa. Gente también, y me agrego esto, porque ¿cuál era la foto? Era gente. Si vos querés acordarte una foto, cerrá los ojos y acordate de electrodependientes que estaban esperando que volviera la luz porque estaba el país buscando grupos electrógenos y otras cosas por el estilo. Perdón, dale. Porque te genera desabastecimiento, porque justamente nadie va a querer invertir en un sector donde el Estado está subsidiando con emisión monetaria. Damián Strashenko dice desde Luz y Fuerza algo muy importante sobre la caída del consumo y las tarifas. Estaba el país buscando grupos electrógenos y otras cosas por el estilo. Perdón, dale. Porque te genera desabastecimiento, porque justamente nadie va a querer invertir en un sector donde el Estado está subsidiando con emisión monetaria buena parte de costo, hasta el 80% llegaron a subsidiar. Entonces digo, eso es un delirio, pero vos ponete a pensar en un laburante que de golpe agarra y le empiezan a aumentar las tarifas, pero su salario sigue bastante estable, bueno, está gastando capaz menos en supermercado porque lo tiene que gastar en tarifas. Bueno, quizás valía la pena escucharlo otra vez para entender a qué se juega y cómo en la Argentina. Kicillof habla de que con el gobierno de Milei el sueldo no alcanza. El tema es que con el gobierno de Milei, para el que trabaja, para el comerciante, para el profesional, para el estudiante, para el docente, para el investigador, para los que se dedican a la cultura, el sueldo no alcanza y no alcanza para el alquiler, no alcanza para los servicios, no alcanza para la comida, no alcanza para los remedios. No es un error, es la decisión y la política de Milei. Llevarse recursos de un sector y repartirlo entre sus amigos y sus socios nacionales y extranjeros. En AR12, en el móvil, tomamos la palabra de una persona que nos parece muy representativa de miles y miles de personas. No, mira, te comento, me quedé sin trabajo, me quedé en situación de calle, estoy parando en un parador del gobierno, que bueno, más que más, dentro de todo,
qué sé yo, si puede estar, o sea, tener agua caliente, tener desayuno, almuerzo, merienda y cena, no pagar un alquiler, pero bueno, la idea es salir adelante, ¿no? Qué sé yo, eso me ayuda. ¿Dónde estabas trabajando? Trabajaba en verdulería, cerró la verdulería, bueno, me quedé sin trabajo y bueno, nada, no pude seguir pagando el alquiler y bueno, no me quedó otra que ir a... ¿Alquilabas y no pudiste sostener el alquiler? Exactamente, no pude seguir sosteniendo el alquiler, así que no me quedó otra que ir a un parador del gobierno. Está complicada la mano, te digo la verdad, está complicada. Mira, imagínate que en un lavadero estás 12, 13 horas y están pagando 25 lucas, o sea... ¿Por día? Por día, la mayoría. Aún así, 15.000 personas hicieron cola en la Expo Empleo de Caballito porque prometieron 600 trabajos. Era muchísimo en la oferta, pero fíjense, 15.000 personas que están dando vueltas por todos lados. ¿Y sabe lo que detectaban los periodistas de los móviles, de todos los canales? Que había mucha gente que tiene un trabajito, pero que necesita otro. Y había quienes tienen 2 trabajos y quieren un tercero, porque no tienen manera de llegar, aunque sea a 1.200.000 pesos con todos esos trabajos. Fíjese cuál será el salario prometido. No puede estar por arriba del promedio de 700, 800.000 pesos. Y 15.000 personas están haciendo la cola. Porque el que se queda sin trabajo, como ese señor nos contaba, se tiene que ir a un parador del gobierno, no tiene más remedio, no tiene dónde dormir, no tiene cómo comer, no tiene nada. Después de ir a comer 3 veces a la casa del hermano, de alguien, de un amigo, todos sentimos una cierta vergüenza. Y entonces hay que ir y terminar en los lugares que los gobiernos, cuando ya no se puede más, tienen para asistir a la gente. ¿Cuántas horas de cola? ¿Con qué tiempo? ¿Con cuánto frío? ¿Aguantando cuánto sol? ¿O qué tipo de lluvia? Muchas veces intensísima que se ha dado en estos días. 15.000 personas buscando un trabajo. Imagínense, lugar 14.000, para no ponernos últimos en la cola. Usted mira para adelante, ¿cómo se puede permitir la esperanza? Bueno, porque es lo último que se pierde, dicen. Y porque no hay más remedio. Y porque tengo que volver a mi casa y decir que por lo menos llegué a presentar mi currículum y pude estar cara a cara con el que me preguntaba qué tipo de empleo me sirve o en qué quiero trabajar, si es que existe esa pregunta. ¿Cuánto quiero ganar? No me va a preguntar nadie, por supuesto, me van a dar lo que se les antoje. Esta cola rompe el corazón. Ya le mostramos la del otro día en Almagro y estábamos sorprendidos porque había 3.000, creo que para 15 trabajos. Ahora fueron 15.000. Pensando en lo que se había prometido desde allí, ojalá que cumplan además, que 600 podrían irse a sus casas diciendo conseguí trabajo. ¿Cuál es el salario? ¿Tiene relación la palabra trabajo con el salario que se cobra en algunos sitios? Es muy difícil. Esta imagen también tiene que quedar en usted. Esta imagen golpea, duele, porque un día cualquiera, nosotros mismos, o alguien de nuestros afectos, o nuestro hijo, o nuestra mamá cuando es jefa de hogar y no tiene más remedio que recurrir a lo que sea en materia laboral, van a estar allí. Ya lo están. Son representantes de cientos de miles de trabajadores que han quedado pedaleando en el aire. Se les está yendo la mano. El capitalismo necesita una buena parte de desempleados para que el trabajo no valga nada, para que la gente vaya y tome el sueldo que sea. ¿Cuánto me va a pagar? 700.000. Bueno, está bien. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a decir, no, yo preciso 1,5 millones para vivir. Si el tipo me está ofreciendo 700.000, no hay manera. Así se está viviendo en la Argentina de Milei. Nunca piense solo en Milei. Piense en las corporaciones, en los diarios que manejan la conducta del país, en los empresarios que no tienen ningún problema en robar. Piense en Galperín con su 1.300% de interés. Piensa en los dueños de los bancos, en los que trabajan muy cerca de los dueños de los bancos y ganan muy buen dinero y cobran 400% de interés a una de esas personas. Seguramente muchos de ellos, quizás buena parte, están endeudados. 20 millones y 100.000 endeudados, imagínese, en cualquier sitio que usted ponga la mirada, la mitad son personas que deben. Y a esas personas les cobran hasta 1.500% de interés los usureros. Y el gobierno dice, nosotros... No tiene nada que ver. Iba a decir yo argentino, que es una frase muy vieja, para despreocuparse de todo, aunque la procedencia es otra en la historia. Pero yo argentino, dice Milei, yo no tengo nada que ver con esto.
A mí no me vengan, yo no le puse un revólver en la cabeza. Lo único cierto es que no le puse un revólver en la cabeza a nadie para que lo votaran. Eso tuvo que ver con lo que de veneno le metieron a la gente en las venas los medios de comunicación, para que llegáramos a este personaje que deshonra el lenguaje, que deshonra los valores humanos, la calidad, la intención que se tiene frente al otro. La idea de que tenemos que ayudar al que está un poco más débil, levantarlo, llevarlo, y si se tiene poder político por lo menos, bueno, hay que usarlo para el bien de la gente, no para el mal. Tengo que hablar del consumo de carne. Es que no hay más remedio. 46 kilos por año es el consumo per cápita. Es el peor registro en 20 años. 12% interanual. De un año para el otro cayó un 12% el consumo de carne. Y mire, escúchelo a Caputo. Con una historia que generó un escepticismo y te generó también a la mayoría una forma de reaccionar ante eso que hoy no te sirve. Si eras un comerciante, Pablo, ¿qué hacías antes? Te estoqueabas. Te sobreestoqueabas. Algunos, digamos, lo pudieron cambiar rápidamente, otros no, más lentamente, otros todavía no lo pudieron cambiar o lo cambiarán eventualmente en el futuro. Eso está realmente en cada uno. Pero como diría Salva Di Stefano, cambió la música, hay que cambiar el paso. Este personaje tiene que ver con las importaciones de bienes de consumo. 5.362 millones, 34,7%, el acumulado de los últimos 12 meses, para los que se pueden dar esos lujos. Mire cuál es la realidad en esta otra placa sobre los bienes que tienen que ver con el trabajo, bienes de capital. Mire usted la caída, 7,2%. Piezas y accesorios de bienes de capital, un 21,6%. Si no se trabaja, si no hay actividad, naturalmente esto cae. Los bienes de consumo, el 21%, que está feliz con el gobierno de Milei, dice, estamos fantásticos. La Argentina, como dice Milei, parece Suiza. Acompáñeme, porque estos datos también duelen. Ajuste, La Izquierda Diario. Autofarma cerró y dejó 200 familias en la calle. El abandono, la bronca en la Patagonia. Sigamos. Unilever, dice La Voz, cerró una planta de Ignor, Los Calditos. Ya ni sopa. En Mendoza, y despidió 60 trabajadores. Mire ahora, Infobae, Rever Paz, 40 años de actividad, concurso preventivo, debe 7.000 millones, sabe cuál es el futuro, lo inmediato. Habana, con el fuerte nombre que tiene, 6 meses después de que su dueño elogiara a Milei, eso pasa a veces por el cahuetón, Habana perdió 747 millones por la crisis de consumo. Después viene Milei y dice, no se pierde el trabajo, es mentira que hay desempleo. Cuando cierra una pyme, en realidad es una persona la que se queda sin trabajo, una sola, lo dice Milei. Es cierto que desaparecen empresas, sí, pero desaparecen empresas de una sola persona. Y aparecen empresas que contratan de repente 10 personas. Sí, el número, primero que es muy deshonesto solo mirar las que se erran. De Wilder, la empresa que está referida a un destacado hombre del polo, del rugby, Phelan, su socio fue a hablar, a dar la cara, a estar con la gente y a decirles que los tiene que echar a todos. Cientos de personas en la calle. Mire el dolor con el que este hombre afrontaba la responsabilidad de contar lo que le había sucedido. La verdad que el panorama de lo que viene, si yo mirase un poco y veo una luz, me animo a seguir peleándola y buscando y dando vueltas como venimos haciendo, pero el panorama que viene es peor. Así que lamentablemente la decisión que tenemos que tomar es de cerrar la fábrica, que el lunes no vengan. Son 50 años tirados a la basura, porque no pude llegar a nada, porque tengo que dar la cara, diciendo que soy una mierda. Crean nada más que la política nos hundió. Piensen ustedes, los que pudieron votar a este gobierno, ¿a dónde nos llevó? Porque con otros gobiernos todos sufrimos y nos peleábamos por otras cosas, pero teníamos plata en el bolsillo. Seguro que entre ustedes hay 50 que lo votaron. Solo les pido que piensen la próxima vez que votan. Porque saben que la vida es política. Un mensaje
dolorosísimo, que entristece, pero al mismo tiempo extraordinario. Dicho desde el corazón, dicho desde el alma, de quien está padeciendo la pérdida de su empresa y enfrentar a los empleados con los que se cruzó todos sus días y desde la dignidad tratar de explicar qué es lo que pasa. No puedo más. Y viene Milei a decirnos que si cierra una empresa, bueno, se pierde un trabajo. Y después hacen una empresa, una con la que van 10 o 100. Mentira. No está sucediendo, más de 30.000 empresas cerrar. Vamos a recordar algo muy grato, particularmente para quien les habla, además por ser hombre de fútbol. El 20 de agosto de hace 17 años, 2009, empezaba el fútbol para todos. La posibilidad de que los pibes más pobres no tuvieran que ir a pararse en la vereda y mirar a través del vidrio, la televisión, y por las voces enterarse más o menos de lo que estaba sucediendo. O preguntarle, ¿vos tenés televisión en tu casa? ¿Vos ves el fútbol? Sí, ¿puedo ir? Y que alguna vez, como me contó un pibe que le había sucedido, le digan, mirá, ya vienen como 10, vení, pero ya no sé qué hacer. Los papás también decían, ¿cuántos van a venir? Porque había que hacer alguna comidita, algo. Esos pibes empezaron a ver el fútbol con sus padres, con su mamá. No te cruces en el camino, mamá. Era muy lindo pensar en esa idea. Era su televisor, era su casa, era su familia, era su hogar. En vez de ir a patear piedritas a la esquina, ver el fútbol, disfrutarlo, abrazarse con el viejo que también era hincha de Sacachispas. Y entonces sentir esa felicidad de lo compartido. Eso fue el fútbol para todos. Y eso es lo que miserables, como los medios de comunicación que lo robaban, Verbi, Gracia, Clarín, le quitaron a la gente. Con Macri, un desalmado, que lo primero que hizo fue pensar en cómo arruinarle la vida a los que tenían el fútbol para todos, que ponían mucha política, decían. ¿Y ahora qué ponen? Invitaciones a la timba, la deuda. De eso se trataba. Qué tristeza, qué dolor. Vamos a recordar cuando lo anunciaba Cristina Fernández. Hoy, aquí, siento que estamos dando cumplimiento a esa verdadera obligación. El gobierno no quiere hacer negocios con el fútbol, al contrario, quiere promover el deporte, quiere promover la industria, quiere ayudar a clubes que generan negocios millonarios. La música del fútbol para todos, en una versión más tanguera para el cierre de nuestro programa.